Bueno, pues ahora nos encontramos con Roberto Calva. Él es especialista en tecnología de Red Hat, esta empresa que se dedica al código abierto y que es pionera en este tema que ya lo vamos a platicar. Pero primero que nada, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Hola Carlos, buenas tardes a todos y un gusto estar aquí con todos ustedes. Oye, padrísimo que podamos platicar. Desde hace rato quería platicar con esto, porque yo también hace que habrá sido el año pasado, antepasado, que tuve los primeros acercamientos con Red Hat, me llamó mucho la atención este tema. Primero que nada, ¿qué es esto del código abierto? ¿Con qué se come? ¿Qué es y qué no es? Claro, bueno, es un tema interesante porque realmente al producir software tenemos dos vertientes, ¿no? Algunas híbridas incluso. Te diría, hay productos que son híbridos, pero tenemos un desarrollo de software, código cerrado, eso existe, claramente lo conocemos, y existe una ideología de desarrollo de código abierto. No estamos hablando que sea costo o que sea gratuito o que sea de prueba, no, eso ni siquiera lo estamos tocando, es simplemente un modo de desarrollo de software. Yo puedo desarrollar mi propio software, código cerrado, no se lo comparto a nadie y puedo regalarlo o puedo venderlo. Es así de sencillo. O sea, puedo regalar o vender el producto, pero el software lo tengo yo, o sea, el código lo tengo yo, vaya. Por otro lado está el código abierto, una ideología, ¿no? Que nace a través de la Free Software Foundation y nace a través de mucho desarrollo y el tema de Linux y el tema de Linus Torvald, que él cuenta la historia que él un día quería imprimir y resulta que trabajaba en, no sé, Unix o en un Unix y le dijeron, mira, la impresora no tiene controladores para tu Unix, o sea, no podemos hacer nada si alguien no lo desarrolla. Entonces, bueno, este tipo de conceptos donde por qué dependo de alguien, por qué necesito a alguien que lo haga, por qué no puedo tener control del código, nace esta ideología de código abierto, nace la Free Software Foundation, en los años 90, por ahí, digamos, toma valor más bien en los años 90, mucho más valor, sobre todo con el nacimiento de Linux. Red Hat nace hace 25 años, ¿no? Apostando por Linux. Y finalmente, ¿qué pasa? Bueno, yo puedo desarrollar código de fuente abierta porque puedo tomarlo de algún lado y puedo complementarlo siempre y cuando yo regrese ese código a la comunidad. Y no estamos hablando que sea gratuito o que sea de paga. Esto pasa igual con el código cerrado. Yo puedo conseguir un software código cerrado que sea gratuito o puedo conseguir código cerrado que sea de paga, que sea a través de un modelo de licenciamiento. En el caso de código abierto pasa exactamente lo mismo. Yo puedo trabajar con código abierto comunitario, acá le llamamos comunitario, es decir, puedo bajar un sistema operativo Linux que sea comunitario totalmente, lo puedo instalar en mi computadora, puedo trabajar con él, no hay garantía, nadie le da garantía a eso, es total y absolutamente libre de utilizar, pero nadie me va a dar soporte, tengo que investigarlo por mi cuenta. Y no necesariamente es estable, porque mucho de ese software es de prueba, es constante evolución. Por el otro lado, también tengo entonces código abierto empresarial, de paga. Ahora hay muchas opciones, no solo temas de empresariales, sino software para audio, software para edición de video, donde yo puedo pagar realmente para tener soporte y tener una versión estable. Ese es el modelo que sigue Red Hat, ¿no? Siendo un catalizador Red Hat de su comunidad, de las comunidades de, digamos, de clientes, de trabajo en conjunto con hardware y software vendors para certificar que ese producto interactúe o sea estable para interactuar más bien con otras tecnologías. Entonces Red Hat sigue ese modelo de código abierto desde hace un poco más de 25 años. El código abierto se utiliza en muchas cosas que usamos todos los días, ¿no? O sea, nosotros asistentes de voz y demás tenemos este tipo de aplicaciones, este tipo de soluciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahora es una realidad. Ahora no podemos decir que es un juguete o es un laboratorio de universidad. Eso se decía hace 26, 25 años. Ahora realmente lo encontramos en cualquier cosa. Un ejemplo muy claro. Yo tengo Alexa, ¿no? Perfecto, puedo comprar mi Echo de Alexa y me funciona bastante bien. Pero también puedo instalar Alexa en Linux porque es código abierto. Si yo quiero desde mi computadora decir, Alexa, ¿qué hora es?
me va a contestar, porque puedo instalar, porque tengo el código abierto de alguien desarrolló algo basado digamos, en lo que ofrece Amazon, ¿no? Para desarrollarlo. Lo puedo instalar como un servicio en mi computadora. Si bien tal vez no voy a poder tocar mi música por cuestiones de, ya ustedes saben, de licenciamiento y todo este tipo de que necesitamos el aparato, pero sí puedo, por ejemplo, decirle a Alexa, enciende el arbolito de Navidad, apágalo. Si tengo estos plugs inteligentes, ¿no? Puedo pedirle la hora. Puedo, no sé, tenerlo incluso en mi celular, porque Android finalmente se basa en un código abierto, todo el concepto de Android. Si hablamos, no sé, de software de edición de video, de edición de audio, lo vemos realmente en muchos de nuestros productos del día a día, en mucho del Internet of Things. Si yo tengo una cámara web, una cámara 360, una cámara para análisis inteligente de una toma inteligente de seguridad, una cámara de seguridad, detrás de todo esto hay mucho software código abierto, hay mucho Linux. Entonces, y bueno, si nos vamos al tema empresarial y hablamos de blockchain, hablamos de inteligencia de IoT, hablamos de nube pública, nube privada, todas estas nuevas tendencias, las nubes públicas, las redes sociales ocupan código abierto por muchas razones, por tema de costos, por tema de estabilidad, por tema de evolución, porque pueden adaptarlo incluso, ¿no? Por ahí Facebook en algún momento tomó el código de MySQL, MariaDB, cuando estaba en esta transición, este software de base de datos, de código abierto, toma el código, lo adapta a sus necesidades y saca una versión propia, mantenida por ellos, y después libera esos parches o esos problemas que encontró, lo libera para que los proyectos basados en esta base de datos de código abierto pudieran evolucionar. Entonces, así es como funcionan las comunidades. Es interesante. Y precisamente eso de las comunidades, ¿quiénes son los que desarrollan el código abierto? O sea, ¿son otras empresas más pequeñitas? ¿Son chavos que están programando en alguna universidad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes conforman esto? Ahora es un conjunto realmente, porque hay gente entusiasta que está dentro de las comunidades, que le gusta investigar, aprender, desarrollar, en conjunto con las empresas. Es decir, ¿cómo funciona el modelo de Red Hat, ¿no? Hablando de la empresa número 1 en temas de código abierto empresarial, que es Red Hat en el mundo, ¿no? Bueno, Red Hat lo que hace es trabajar, ser el catalizador de toda esa tecnología, trabajando con comunidades, trabajando con empresas, trabajando con hardware y software vendors. Entonces, dentro de Internet hay cientos de miles de proyectos comunitarios de código abierto. Red Hat participa, aporta hacia ciertas comunidades. Red Hat tiene, para cada producto tiene una comunidad. Si hablamos de sistema operativo Linux, si hablamos de automatización, si hablamos de containers, Kubernetes, Red Hat aporta y trabaja. Si hablamos de OpenStack para infraestructura como servicio, Red Hat finalmente aporta y tiene comunidades para cada uno de sus productos. Entonces lo que hace Red Hat es participar, aportar. Red Hat participa en esas comunidades y después lo que hace es tomar, digamos, el código más estable y sobre él ya trabajarlo a nivel enterprise. Tema de documentación, tema de estabilización, temas de seguridad. Entonces realmente yo te diría que dentro de las comunidades hay entusiastas, pero también hay desarrolladores de empresas participando, y esto hace que sea una evolución constante. Si el código abierto es gratuito, ¿en dónde está el negocio para Red Hat o para los que participan o para los que lo utilizan? Ahí para conocer un poquito en qué momento se monetiza esto. Claro, es un modelo de costo por servicio finalmente, porque como tú bien dices, el código es abierto, yo lo tengo, finalmente lo puedo conseguir, incluso cuando Red Hat no vende licencias, Red Hat vende suscripciones. Entonces detrás de una suscripción hay un valor de la misma suscripción, es decir, finalmente el cliente va a tener el código porque es abierto, porque va a estar allí, pero ¿qué hay detrás entonces de ese código abierto empresarial? Aquí ya le quitamos lo comunitario y le ponemos la parte empresarial. ¿Cuáles son los valores detrás de esto y cómo es que se monetiza? Pues tenemos primero el derecho de uso del software, porque a pesar que tengas el código, hay un copyright por todo el tema de los logos, del desarrollo. Esa es aparte del código abierto, que la empresa lo puede tomar y modificar y adaptar y después regresar. Eso sin duda va a suceder.
Pero detrás de esa oferta de código abierto empresarial tenemos derecho de uso del software, soporte, incluso un equipo de seguridad que si el cliente dice, oye, yo detecté un tema de vulnerabilidad, el equipo de seguridad de respuesta en seguridad de Red Hat entra y aporta y ayuda al cliente. Alrededor de todo esto hay un modelo de costo por servicio con servicios de consultoría, servicios de technical account manager, servicios de arquitectos que van a ayudar al cliente en esa preventa, cursos, capacitación, certificaciones y principalmente el desarrollo de todo este ecosistema en conjunto con nuestro ecosistema de partners y de hardware y software vendors. Todo el software que ofrece Red Hat tiene certificaciones con otro software o con otros proveedores de hardware. Entonces, lo que va a recibir el cliente finalmente es un ecosistema de soporte para que ellos no tengan que estar buscando en un foro una solución y a ver quién les contesta, sino que tengan soporte 24/7 incluso. Y muchas de las veces ese soporte va de la mano con otros proveedores. Entonces, eso es lo interesante. Claro, ¿este tipo de software es solamente para empresas grandes o por ejemplo una pyme, una tiendita o algo así, puede acercarse a una solución como estas o cómo funciona? Realmente Red Hat trata de abarcar a todo el mercado. Lo que nosotros le llamamos mid-market o commercial, ¿no? Ahí podemos interactuar con pymes, podemos interactuar con pequeñas, medianas empresas, como se conoce, empresas grandes, donde Red Hat está en el más del 90% del Fortune 500. Entonces hablamos de las empresas más principales de S&P 500, pero también estamos dentro del mid-market, dentro de las empresas pequeñas, medianas empresas. Entonces yo te diría que como cualquier software empresarial, todas las empresas tienen necesidad y qué mejor que aliarse con el proveedor número uno de código abierto empresarial, de software empresarial basado en código abierto, como es Red Hat, para esas necesidades que sabemos, te decía, mucho de la tendencia va hacia allá. Si hablamos de transformación digital, si hablamos de containers, si hablamos de Kubernetes, todos estos proyectos que están ahí rondando y andando, si hablamos de IoT, hablamos que hay código abierto, hablamos de nube pública, nube privada, hablamos que hay código abierto allí y qué mejor que poder tomar lo mejor del código abierto empresarial de lo que Red Hat puede aportar. Justamente hacia allá voy. Estos temas que dicen que por ahí el CEO de Microsoft decía el otro día que en 2 meses se avanzó 2 años en tecnología y demás, y que ahora muchas empresas se están dando cuenta de que tienen que acelerar esto de la transformación digital, que lo sabían desde hace 10 años, pero ahora ya se dieron de bruces contra la realidad y tienen que saberlo. ¿Qué papel juega el código abierto en esto? ¿Qué es lo que tienen que saber los que toman las decisiones en las empresas y los usuarios de estas soluciones de las empresas y demás para empezar a meterse en estos temas de código abierto que todavía de repente suenan ahí como medio jigs, medio text, medio del de sistemas, hablando en término Godín, pero que son realidades y que, como decías, ahora que estamos usando soluciones como la nube y demás, pues bueno, son cosas que ya tenemos que utilizar todos los días y saber qué es lo que estamos usando nos ayuda un poquito para usarlo mejor. Bueno, primero me parece que las empresas ya muchas tienen en claro que el código abierto es una realidad. Para los que no, bueno, mencionarles que el código abierto es una realidad realmente, que es estable, que versus un código cerrado, un software va a tener siempre problemas, va a tener bugs, va a tener cuestiones de vulnerabilidad. Eso es un hecho, eso no puede desaparecer. Sin embargo, si hay un diferencial entre código abierto y código cerrado para la resolución y el tapado de esos bugs. Mientras que en un código cerrado podrá tardar, no sé, pensemos, 1 año más. Hay bugs que se han descubierto en código cerrado que llevan años y realmente apenas está ahí. Comparado con el código abierto, esto lo podemos tener en semanas, ¿no? En meses. La reparación de ese problema. O sea, vulnerabilidades muy grandes se pueden resolver en un par de semanas. Así ha sucedido. Entonces, ¿por qué? Por todo este ecosistema que hablamos de entusiastas, de empresas que están detrás del código, no solo entusiastas o gente de universidad o entusiastas del código abierto, sino también las empresas, y que se trabajen en conjunto para poder tapar ese bug. Entonces, mucho más rápido podemos tener esa solución. Entonces, en temas de estabilidad, temas de seguridad, esto es un hecho, porque el código abierto está
en las principales nubes, es decir, un Amazon, un Google, un Microsoft Azure, tienen código abierto detrás, pero también las redes sociales, que cuánto soporte hay detrás de un Facebook, de un Twitter, de un Instagram, de un Netflix, ¿no? ¿Cuántas veces no ocupamos Netflix y vemos que es estable y que tiene esa estabilidad para crecer en capacidades? Cuando hacemos una búsqueda en Google, detrás de eso hay containers y hay Kubernetes. Todo eso, lo que Red Hat trata de hacer es llevarlo a las empresas. Nosotros tenemos un producto inteligente basado en Kubernetes que tratamos de llevarlo a que las empresas lo tengan con el respaldo de una empresa como nosotros, ¿no? Entonces, es una realidad el tema del código abierto. Así es. Y por ejemplo, hoy que estamos hablando o al menos en México, de gobiernos que ahorran y demás, ¿esta es Claro. una solución para eso? O sea, ¿esto puede bajar costos, no sé, para temas como educación y demás? ¿O su enfoque es netamente empresarial? En realidad hay un costo-beneficio siempre con temas de costo-beneficio y performance. Creo que los tres valores principales con los cuales el código abierto empresarial se puede posicionar. Costo, beneficio y performance para realmente cualquier sector. Como te decía, Red Hat trabaja con las principales empresas, con los principales bancos, con las principales empresas de transporte, con los principales retailers y con los gobiernos en general, ¿no? Entonces, hablamos de México, pero en mi caso, que tengo la visión de Latinoamérica, Red Hat trabaja con el gobierno de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, etcétera. O sea, realmente tenemos una cobertura bastante amplia. Hablando de Latinoamérica, pues si hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, Asia, realmente Red Hat tiene presencia en todos estos continentes y se trabaja de igual forma con el sector privado, sector público, y ambos sectores en general pueden sacar muchas ventajas del código abierto. En tu caso personal, ¿cómo conociste el código abierto? ¿Hace cuánto lo conociste y de qué manera? ¿Ya sabías qué era la primera vez que tuviste contacto con él? ¿Cómo fue esto? Es muy interesante esa pregunta, Carlos, porque justamente cuando yo me empecé a enamorar del código abierto, yo estudié en la UNAM, Ingeniería Eléctrica Electrónica, ¿no? Así era la carrera, no sé si todavía existe así como tal. Cuando yo estaba ya en la mitad de la carrera, por hacer el destino, descubrí el tema de ingeniería en sistemas o este tema de software, ¿no? Fue por hacer el destino, entré a una clase con mis compañeros de fútbol, con mis amigos de toda la vida de fútbol, de jugar fútbol, y ahí es donde me di cuenta y dije, bueno, ¿qué es esto que habla el profesor de código abierto? Y me empecé a meter, empecé a estudiarlo dentro de un laboratorio de desarrollo de software libre en la facultad. Fue que descubrí muchos proyectos y me empecé a enamorar. Dije, es que no puedo concebir que yo pueda ocupar una base de datos gratis, que sea comunitaria y yo pueda aprenderla. Un sistema operativo más allá de lo que existía, un Linux, ¿cómo se come eso? ¿A poco lo puedo tener en mi computadora sin pagarlo? Porque es comunitario, ¿no? Y tener ese acceso a la educación, porque puedes aprender mucho, ahora puedes aprender muchas más cosas, pero en ese entonces, bases de datos, sistema operativo, seguridad, ahora una gama impresionante de cosas. Entonces yo me empecé a meter realmente allí en la universidad y fue muy grato para mí salir de la universidad, comenzar a trabajar y ver que de los 25 años que tiene como empresa, lleva 11 en México. O sea, realmente yo llevo 9 en Red Hat, así que me tocó de esos 2 primeros años como cliente y conocer y tener la oportunidad de trabajar con un código abierto empresarial, no el comunitario que yo conocí, que tenía sus pros y contras, que había que estar compilando y no quedaba. Y yo decía, este proyecto es muy interesante, vamos a darle tiempo, ¿no? Como el pastel que tienes ahí en el horno. Es prometedor, pero hay que darle tiempo. Entonces, ver que ya había una realidad, una empresa atrás que decía, tranquilo, yo me encargo, eso es vital para las empresas. Y en México, ¿cómo está este tema? O sea, tú lo descubriste en la universidad, en la UNAM, pero ¿cómo estamos en este tema de los dos lados, del desarrollador y del usuario? ¿Se conoce bien? ¿Todavía tenemos áreas de oportunidad, para decirlo bonito? ¿O qué pasa? Sí. ¿Cómo estamos en esa situación? Tú que además tienes un pedazo de la enchilada bastante más grande. Claro. Pues mira, en México se conoce, hay empresas que lo conocen. Sin embargo, hay una gran oportunidad todavía de que muchas empresas que no lo conocen, o dentro de las mismas empresas hay áreas que tal vez no lo han tocado. A mí me ha tocado
empresas muy grandes en Latinoamérica en general, donde hay áreas que son súper especialistas ya y súper avanzados en temas de código abierto y han jugado con muchos proyectos, y otras áreas donde no, todavía son más tradicionales en ese sentido. Entonces, áreas de oportunidad siempre van a existir, aunque una empresa tenga nuestros productos, ¿no? Hay áreas que tal vez no. Para ello, nosotros estamos llevando una campaña conocida como Reactívate. Esta campaña lo que hace es justamente concientizar a las empresas de la oportunidad y del abanico de cosas que se encuentran detrás del código abierto y obviamente el tema empresarial. Entonces, tú lo mencionaste muy bien, el tema del COVID llevó a las empresas a tener que forzar esa transformación digital. Parte de esa transformación digital involucra claramente código abierto. Como te decía, si hablamos de nube pública, nube privada, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, si hablamos de IoT, si hablamos de seguridad, que va a ser uno de los grandes retos de las empresas hacia el futuro, hacia el presente y hacia el futuro, cada vez que hablemos de más y más cosas. Y si hablamos de automatización, claramente hablamos de que hay un gran abanico de oportunidad en el código abierto. Entonces, esta campaña Reactívate, que está llevando Red Hat a sus clientes, intenta concientizarlos, hacer esa conciencia de que hay una oportunidad enorme en el tema del código abierto para la transformación digital. Y precisamente ya para ir cerrando este tema de la transformación digital, ¿cuál es la urgencia hoy en día? Te digo, como te decía hace rato, pues es un tema que lleva muchos años hablándose y sí. Los encargados de tecnología de las empresas ya saben, pero o sea, ¿cómo estamos ahora? Ya a lo mejor ya se entendió que no es es mero hecho de comprar computadoras, o ya no necesitas servidores como gastaban hace 20 años las empresas y demás. ¿Cómo estamos en ese papel de la transformación digital? Sobre todo para las personas que nos pudieran estar viendo que tienen en sus manos ese poder de decisión. Mira, es un tema bien interesante, justo lo que acabas de mencionar, porque la tecnología involucrada, o gran parte de la tecnología involucrada en el tema de transformación digital, ya existe desde hace muchos años. Inteligencia artificial, machine learning, hablamos de los años 70s, 80s. 80s, 90s, por ahí 90s temas por ahí 90s más tal vez empezó el tema de blockchain, ¿no? Cadena de bloques. Pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, que la capacidad de cómputo, que ha crecido muchísimo, es decir, los algoritmos que se desarrollaron en los años 70s, 80s para inteligencia artificial, machine learning, no tenían la capacidad de cómputo que se tiene ahora. Hablamos de 10,000 veces más la capacidad de ahora que la de ese momento. Entonces, están conjuntándose muchos factores, como lo es, el tema COVID está ayudando a esa transformación, pero hablamos de tecnología que hay una convergencia en las capacidades de cómputo, en que las empresas ahora están intentando hacer un híbrido entre tener cómputo local en sus data centers, pero tener parte en el público. Entonces, eso está empujando mucho a que estas tecnologías que ya se conocían, el tema de nube tampoco es nuevo, es simple y sencillamente que se están englobando muchos estándares y muchos conceptos también, ¿no? Y además se están abaratando y demás. Y justo eso se está abaratando, y el tema del cómputo, y cuando hablamos de IoT, de Internet of Things, que mucho de ese cómputo va hacia temas de famoso edge computing, donde yo puedo tener localmente procesos dentro de estos aparatitos. Entonces, mucha de esa cosa, y el tema del red 5G, y que va a ayudar a la interconectividad, o sea, muchos astros están alineando, mucha tecnología está habiendo una convergencia en esas tecnologías, y eso es lo que está impulsando la transformación digital. Pero hay muchos retos. Uno de los más importantes, bueno, dos de los más importantes. El primero, por ahí yo vi un análisis de Gartner, y parte del top 10 de las tecnologías que más van a ayudar y más van a impulsar en esta transformación, el top 1, dentro de ese top 1 está, o más bien dentro de ese top, el número 1 es la automatización. Porque si no automatizamos, difícilmente vamos a avanzar en la transformación digital. Y el segundo tema es la ciberseguridad. Entonces, uno de los grandes retos hacia el siguiente año y futuros es el cómo manejar el tema de ciberseguridad. Porque ahora va a haber una cantidad de objetos, de cosas, de tecnologías, y la gente, ahora la gente de las empresas, la gente de KTI está preocupada por eso. Entonces, ¿cómo libero tiempo para poder estudiar
si yo soy un especialista en tecnología, no solo de seguridad, sino también es mi responsabilidad dejar los sistemas con un best practice, con cosas de seguridad. ¿Cómo liberarme del tiempo operativo para poder aprender estas nuevas cosas? Con automatización. Poder empezar a nivelar ese 80% que le dedico a la operación y un 20% que tengo para poder innovar, pues tener un 50-50. Al menos, eso sería ideal. Entonces, la automatización puede ayudar muchísimo en poder bajar y salir de ese status quo. Es cambiar por completo un paradigma, ¿no? O sea, ya no es nada más un switch, sino es también toda la forma de operación y de entender un negocio, ¿no? La automatización es quizá lo más, lo más palpable, pero implica muchas cosas, ¿no? O sea, la automatización no nada más es tener un proceso de robots en una fábrica, ¿no? Totalmente. Implica personas, implica procesos, implica cultura, implica también que no necesariamente vamos a sustituir con máquinas, sino va a ser un balance. Porque ya las empresas hicieron ese análisis, se dieron cuenta que hacerlo 100% manual no les va a dar para crecer. Y esto hablo de operaciones y no solo temas digamos, de ensamble, sino también temas de TI. Tampoco es una salida hacerlo 100% automatizado, porque se pierde mucha cosa allí y incluso dejas abierto la puerta al tema de ciberseguridad. Si yo dejo un proceso total y absolutamente automático, que no evolucione, que no tengamos esa parte de automatización, pero esa parte humana de security as code, de continuous compliance, si yo lo dejo ahí corriendo, corro con digamos, hay un peligro latente de que eso, al paso de los días, de los meses, de los años, sea vulnerable. Entonces, lo que realmente las empresas se están apostando ahora, o deben de apostar, es un híbrido entre lo automatizado y digamos, lo humano, lo manual. Esto es la llave del éxito y sobre todo, en lo que mencionaba, ¿no? El tema de la automatización, no tiene que ser todo o nada. Esto puede ser gradual, de a poquito, ir paso a pasito, hasta llegar al objetivo principal. Oye, pues súper interesante. Digo, ahorita el tema era hablar un poquito, un poco más del código abierto y demás, pero todas estas cosas que estás mencionando ahorita, seguro nos van a dar para platicar más adelante en otros espacios. Sin duda, Carlos, para mí un placer estar aquí y poder estar de nuevo y poder tener otra charla de cualquier otro tema de tecnología. Me gustaría tal vez de mi parte cerrar con el tema de que el código abierto es una realidad, que existen empresas que tienen productos basados en código abierto empresarial. Obviamente Red Hat es la empresa número 1 en productos y servicios basados en código abierto empresarial, que estamos ahí para lo que necesiten y que sigan documentándose y sigan investigando en toda esa cantidad de proyectos que hay de código abierto para transformación digital, más allá de lo que platicamos hoy. Es interesantísimo lo que vamos a tener, lo que ya tenemos y lo que viene. Padrísimo. Oye, y yo no me quiero ir sin antes preguntarte de esto que tienes atrás. ¿Es de DJ? ¿Tienes de este lado una batería o qué? ¿Cómo está esto del rollo musical que traes ahí atrás? Sí, mira, acá está mi estudio. Entonces, tengo acá sí para mezclar. Mira. Acá es un pequeño estudio, una batería. Me encanta la música, es parte de mi hobby. Yo creo que ahora que estamos encerrados, siempre ayuda el tener una distracción, porque esto de la pandemia es de resiliencia. O nos volvemos locos, o mejor hacemos leña del árbol caído, ¿no? Y si tenemos un poquito de tiempo, estamos casi al 100% en casa. Si tenemos un poco de ese tiempo y lo podemos aprovechar en actividades lúdicas, qué mejor que sea en lo que nos gusta. En mi caso, bueno, me gusta la música. Pero tienes la banda completa ahí atrás. Al menos ahí en el papel, las cositas, ¿no? Ya después hay que darle, y hay que practicar mucho, eso sí. Incluso Julián no me dejará mentir, ahí él le encanta el tema de la batería, de hecho ya tocamos juntos. Qué chido. Así que sí, claro, es parte del hobby que hay que tener para salirnos del día a día. Oye, y este tema de la tecnología y la música también se juntan mucho, ¿verdad? O sea, tiene al fin y al cabo el beat y demás se parece a los unos y ceros y programar es igual que componer y demás. Claro, y además hablar que ya por ahí hay algoritmos de inteligencia artificial para empezar a tocar, para empezar a hacer música. Entonces, no quiere decir que los músicos van a desaparecer, que se perderá el feeling. Es como ver, en mi caso yo he visto gente de escuela, de toda su vida de escuela, de conservatorio, y tocan perfectamente bien como robotcitos, pero no te transmiten.
Entonces, esto es de combinación de tecnología, porque podemos hacer música electrónica, o sea, a nuestros viejos, a los papás, a los abuelos, seguramente a los abuelos como que no conciben que una computadora haga música. Bueno, es posible, las computadoras pueden hacer música, pero en combinación con lo acústico, con ese sentimiento humano, que pueda transmitir algo, eso puede romper barreras culturales, religiosas, idiomas, pero debe haber ese feeling, es una combinación interesante de tecnología y humano, y creo que aplica para la automatización. Chidísimo. Oye, pues muchísimas gracias. Esta entrevista fue perfecta para el concepto de placer y de negocios, donde se junta todo esto. Y pues bueno, la tecnología siempre tiene muchas aristas de las que podemos hablar. Y pues bueno, por eso, evidentemente, espero que no sea la última vez que platiquemos. Al contrario, Carlos, para mí un placer, y esperemos que no sea, yo igual estoy totalmente de acuerdo, que no sea la última, que sea la primera más bien de estas entrevistas, y un gusto de haber estado aquí con todos ustedes. Pues padrísimo, él fue Roberto Calva, él es especialista en tecnología de Red Hat, esta empresa líder y pionera en el tema de código abierto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, y que tengan un excelente día para todos.